Vamos a hablar de la parte de las arterias y las venas de ese aparato cardiovascular primitivo. Las arterias que formaban el aparato cardiovascular primitivo era la aorta intraembrionaria y las vitelinas y las umbilicales extraembrionarias. Entonces, comentábamos que la parte arterial de las aortas, sus cambios tienen que ver con lo que se conoce como aortas ventrales o sacos aórticos, que les comentaba que dependiendo del autor que uno lea, esto lo pintan como un saquito o así como aortas ventrales, pero al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y les comentaba también que eh, esta parte distal del corazón, que está formado por la salida de la pulmonar de la aorta, se continúan aquí con este saco aórtico. Y es importante entender que la pulmonar es anterior y la aorta es posterior para que vean el cambio aquí, como la pulmonar va a ser posterior y la aorta anterior, y comprender entonces eso que hablábamos ayer, el miércoles, del tabique en espiral para poder, que debe crecer en espiral en ese tronco del bulbo cardíaco, ¿ok? El tronco arterial. Bueno, entonces todos los cambios relacionados con la parte de las arterias aortas tienen que ver con el saco aorta y el saco aórtico y la aorta dorsal, que es todo este componente que está aquí. Cuando estudiamos los arcos faringios, vimos que los arcos faringios, recuerdan que era un eje de mesénquima en donde había un componente nervioso, un nervio, había un vástago cartilaginoso y una arteria. Esa arteria es estas arterias aórticas, arcos aórticos, ¿ok? Si se formaron 6 arcos faringios, se formarán 6 arcos aórticos. Y recuerden que el quinto arco faringio es rudimentario, pues el quinto arco aórtico también será rudimentario y degenerará, desaparecerá sin ningún problema. ¿Ok? Entonces vamos a ver que este juego aquí de unas aortas ventrales o un saco aórtico de cual parten 6 arcos aórticos hacia las aortas dorsales y que cada una de estas para llegar a la aorta dorsal atraviesa los arcos faringios. Esto se va a convertir en lo que ustedes estudiaron en anatomía, que son los vasos que salen del corazón, la aorta y los grandes vasos que salen del corazón. Vamos a ver más o menos cómo esto que está aquí se transforma en estos vasos que conocemos, que estudiamos en anatomía. Aquí es importante resaltar que uno de los cambios primeros que ocurre en este juego de los vasos es la pérdida o la degeneración del segmento de la aorta dorsal que va entre la cuarta arco aórtico y la aorta dorsal unificada. Esto tiene mucho que ver con la evolución que pueda tener y la posibilidad de malformaciones. ¿Okay? Entonces vamos a empezar arco por arco. El primer arco aórtico, que corresponde aquí a esta estructura que ya está pespunteada, porque en general el arco aórtico casi por completo desaparece y lo que queda de ella es la arteria maxilar, que es una ramita de la carótida externa. El segundo arco aórtico lleva el mismo comportamiento también, degenera casi por completo y las dos arterias que quedan de él son la arteria ioidea y la estapedia. Fíjense que degenera el arco aórtico, más no degenera la porción de la aorta dorsal, ¿ok? Esto es importante porque tiene que ver con el tercer arco aórtico. El tercer arco aórtico lo podemos llamar como el arco de las carótidas, porque de él se va a formar tanto del lado derecho como del lado izquierdo la carótida común y inicio de la carótida interna, porque el resto de la carótida interna se forma de esta porción de la aorta dorsal. Entonces igual aquí la carótida y la aorta dorsal. Y las carótidas externas, nosotros vamos a partir de que son unas ramas que se originan, o sea, nacen de las carótidas comunes. Entonces, el tercer arco aórtico es fácil, solamente tiene que ver con las carótidas. El cuarto arco, ¿qué hice yo aquí? Que no me arranca. Okay. El cuarto arco aórtico tiene un comportamiento diferente si estamos hablando del lado derecho o del lado izquierdo. Del lado derecho, entonces hasta aquí era tercer arco, ¿verdad? Ahora viene el cuarto arco. El cuarto arco forma del lado derecho
la primera porción de la arteria subclavia derecha, porque la subclavia tiene 3 partes de origen. Y del lado izquierdo va a formar el segmento de la aorta que va entre el nacimiento de la carótida común y de la subclavia, que debería estar como por aquí, de la subclavia izquierda, que es lo que se llama en anatomía el callado de la aorta o arco de la aorta. ¿De dónde se origina el resto de la arteria subclavia derecha? Bueno, hay un pequeño segmento que viene de la aorta dorsal y el otro segmento viene de la séptima intersegmentaria. Y la arteria subclavia izquierda, toda ella proviene de la séptima intersegmentaria. Entonces el cuarto arco aórtico es diferente a la derecha y a la izquierda. A la derecha tiene que ver con la subclavia y a la izquierda tiene que ver con el callado de la aorta. El quinto desaparece, igual que el quinto arco faríngeo. El sexto arco aórtico lo podemos llamar el arco de la pulmonar, porque tiene que ver con el origen de las arterias pulmonares. Del lado derecho, que sería de aquí, pierde, en primer lugar, su parte distal pierde su relación con las aortas dorsales. Y la porción proximal va a dar origen a la arteria pulmonar derecha. Por su lado izquierdo persiste la comunicación, no se pierde, y esto es lo que conocemos como conducto arterial, arterioso, que es el que durante la vida intrauterina la sangre pasa de la arteria pulmonar a la aorta. Y su porción distal entonces va a dar la porción exacto, proximal de la parte izquierda va a dar lugar a la arteria pulmonar izquierda. Entonces el sexto arco es el arco de las pulmonares. ¿Ok? Fíjense aquí, ya vimos todo, es fácil. Primero y el segundo desaparecen, dejan unas arterias remanentes en el adulto. El tercero es el arco de las carótidas. El cuarto es el arco, por un lado, de la subclavia y por el otro lado del callado de la aorta. Y el sexto es el arco de las arterias pulmonares. Pero yo quiero que aquí noten lo siguiente. La arteria pulmonar es posterior y la aorta es anterior. Y esto era lo que yo les decía. Nace anterior y luego se hace posterior, nace posterior y luego se hace anterior. Insisto, el que no ha entendido todavía por qué el septum troncoconal es en espiral, esta es la razón. Porque en el corazón las arterias están distintas a cómo se continúan en el saco aórtico, en su origen, ¿ok? Bueno, aquí lo volvemos a repetir para que no se nos olvide. El tercer arco es de las carótidas, el cuarto arco aquí es de la subclavia y del callado aórtico, el quinto arco desaparece, el sexto arco va a dar lugar a la arteria pulmonar derecha, a la pulmonar izquierda y al conducto o ducto arterioso. Entonces nos quedó esto guindando. ¿De dónde se origina el segmento de la arteria tronco arterial brachiocefálico y de dónde se origina la aorta ascendente? Eso viene de lo que llamamos las aortas ventrales o saco aórtico. Estas porciones, tanto el tronco arterial brachiocefálico como la aorta ascendente, vienen de el saco aórtico, de las aortas ventrales, en este caso, si lo llamas aortas ventrales, de la aorta ventral derecha y de la aorta ventral izquierda. Pero en realidad uno debería decir que proceden de los sacos aórticos. El resto de la aorta descendente proviene de la aorta dorsal. ¿Okay? Este es el segmento de la aorta que degenera y por eso es que la aorta que inicialmente supradiafragmática era doble, ahora deja de ser doble porque estos segmentos degeneran. Y volvemos a repasarlo. Carótidas internas del tercer arco, del cuarto arco es diferente a la derecha y a la izquierda, subclavia y callado aórtico, y el sexto arco es de las pulmonares. Y los dos segmentos que da el saco aórtico son el tronco arterial brachiocefálico y la aorta ascendente.
Bueno, esto que se los había dicho, ¿no? La arteria subclavia izquierda que viene de la séptima intersegmentaria. Y recordar los 3 segmentos de la subclavia derecha. Esto es del cuarto arco, el siguiente segmento viene de la aorta dorsal y esto viene de la séptima intersegmentaria derecha. Bueno, entonces vimos ya las arterias, cómo el conjunto del saco aórtico y sus arcos aórticos da origen a los vasos que salen del corazón. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Yo no veo el chat. Aquí hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos. Los 2 juegos de arterias que nos faltan son facilitas. Las arterias vitelinas son las arterias del saco vitelino. Y nos recordamos que el saco vitelino, cuando el embrión se pliega cefalocaudal y lateral, se introduce parte de este saco vitelino dentro del embrión y constituye lo que vamos a aprender la semana que viene, que se llama intestino primitivo o primordial. Ese intestino lo vamos a ver que se va a dividir en 3 segmentos, anterior, medio y posterior, y bueno, eso tiene que ver, las arterias vitelinas se van a dividir en las 3 arterias que van a dar irrigación a los órganos que se formen a partir del intestino anterior, la arteria celíaca, del intestino medio, la mesentérica superior, y del intestino posterior, la mesentérica inferior. De manera que si uno se sabe los órganos que están irrigados por alguna de estas arterias, pues sabrá de dónde se origina, si del intestino anterior, del intestino medio o del intestino posterior. Y el último juego de arterias del aparato cardiovascular primitivo son las arterias umbilicales. Las arterias umbilicales, recuerden, son las que llevan la sangre del individuo a la placenta, a que ocurre el intercambio y regresan por la vena umbilical. Alguien tiene el micrófono abierto. Regresan por la vena umbilical al corazón. ¿Quién tiene silenciar aquí? Ok. Entonces, ¿qué pasa con esta arteria umbilical? ¿Cuáles son los cambios que va a tener esta arteria umbilical? Bueno, de momento, durante la parte fetal, va a funcionar de esta manera, ¿no? Como les estoy diciendo, la sangre viene, ella viene, trae la sangre a la placenta y hace el intercambio, ¿ok? Y aquí se va por la vena y regresa, o sea, la arteria umbilical mantiene, trae la nutrición, las sustancias para ser intercambiadas por las sustancias nutritivas en la placenta. Posterior al nacimiento, ¿qué ocurre con las arterias umbilicales? La porción proximal, es decir, la cercana a la aorta, va a dar lugar a las arterias ilíacas interna y a la vesical superior. Y su porción distal, en lo que cortamos el cordón, esto se va a obliterar. Y estas 2 porciones obliteradas constituyen lo que ustedes estudiaron en anatomía como los ligamentos umbilicales laterales, mediales, ¿ok? O medios, pues. Entonces estamos claros, son el saco aórtico con sus arcos aórticos que va a dar lugar a los vasos, a los grandes vasos que salen del corazón, las arterias vitelinas que van a dar lugar a los 3 juegos de arterias que van a irrigar los órganos del aparato digestivo, y finalmente las arterias umbilicales que, bueno, funcionaron mientras estaba inútero el individuo y que una vez posterior al nacimiento, pues quedan los residuos en el adulto que representan las arterias ilíacas comunes y la vesical, y bueno, lo otro que degenera que son los ligamentos umbilicales medios. Ahora, ¿alguna pregunta hasta aquí? Aquí como que hay, es que, usen el micrófono para no hablar con la computadora que me... Profe, todas estas arterias se forman por angiogénesis o hay alguna que se forma por vasculogénesis. No, acuérdate que por angiogénesis se formaron los grandes vasos, la aorta, ya los demás, esos arcos aórticos y las ramas nuevas que están saliendo son por angiogénesis. Vasculogénesis es los primeros vasitos que se formaron y después para adelante pura angiogénesis, ¿ok? Porque ya existen vasos preexistentes y a partir de ellos los voy a hacer, ¿ok? ¿Otra pregunta? Pero por el micrófono. Bueno, como que no hay otra pregunta hasta ahora. Entonces vamos con las venas.
Entonces las venas que teníamos, habían las extraembrionarias y las intraembrionarias. Las extraembrionarias eran dos, las venas umbilicales y las venas vitelinas, que yo en la guía se las puse como que, bueno, vamos a dividirlas en tres, a manera de estudiarlas, ¿no? En tres secciones. Las venas antes de llegar al hígado, las venas en el hígado y las venas después del hígado, ¿ok? Entonces, fíjate, las venas vitelinas antes de llegar al hígado. El hígado es un órgano que nace por una evaginación de la pared del duodeno y prolifera en el espesor de ese septum, de ese mesodermo que tiene, o mesénquima que tiene el septum transverso, ¿ok? Bueno, las venas vitelinas antes del hígado van a formar alrededor de ese duodeno que se está desarrollando aquí, una anastomosis entre ellas, que es lo que se llama un plexo periduodenal. Una vez que pasan a través del duodeno del plexo, continúan y hacen una red de capilares en el espesor de ese septum transverso, donde están los cordones de células hepáticas desarrollándose simultáneamente. Y después de eso, pues ellas van a desembocar las venas vitelinas en su vena vitelina izquierda y derecha en el seno venoso, ¿ok? Bueno, paralelamente, las venas umbilicales inicialmente pasan paralelas alrededor del hígado, pero después, cuando se forman esta red de capilares en el hígado, ellas van a desembocar su sangre en esa red de capilares. Entonces, las venas vitelinas en el hígado forman los sinusoides y las venas umbilicales van a desembocar aquí, en esta red de sinusoide. Entonces, hasta este momento tenemos el plexo alrededor del duodeno, la red de capilares y las venas umbilicales desembocando en la red de capilares que formó, de sinusoides hepáticos que formó las venas vitelinas. Entonces resulta que la sangre va a desviarse hacia este lado, ¿ok? Todo va a irse hacia el hígado, preferencialmente va a drenarse hacia el hígado de manera de que como la sangre primero se desvía hacia el hígado, esto va a hacer que pase menos sangre con respecto a las venas umbilicales, va a hacer que pase menos sangre por la porción de las umbilicales post hígado, de manera de que las dos umbilicales van a degenerar llegando al seno venoso. Después, la vena umbilical izquierda es la que predomina y la vena umbilical derecha antes del hígado degenera, de manera que toda la vena umbilical derecha degenera y la de la vena umbilical, la que va a ser ahora la vena umbilical, la que corta una en el cordón umbilical, es la umbilical izquierda, la cual va a drenar en esta red de sinusoides que están aquí. A continuación, ¿qué va a pasar? Que estos chun de izquierda a derecha, o sea, va a haber paso más de la sangre del lado izquierdo hacia el lado derecho, va a hacer que predomine de este lado la parte del hepático. Déjame poner el dibujito anterior. Esto van a desaparecer y esto va a hacer que pase lo siguiente. Como les dije, predomina la umbilical izquierda y la sangre va a drenarse de aquí hacia el lado derecho. Esto va a ser, uno, ya lo habíamos visto que las dos venas umbilicales proximales al seno venoso degeneraban. Y de las venas vitelinas, la vena vitelina derecha era la que predominaba porque la sangre tenía un predominio hacia ese lado y la vitelina izquierda va a desaparecer. ¿Qué pasa con la vitelina antes del hígado? Se convierte en la vena porta. Y la vitelina derecha hace la vena mesentérica superior. La vitamina izquierda, el resto de la vitelina izquierda antes del plexo desaparece. ¿Debo haberlo escrito o no lo escribí? Como que no. Bueno, en conclusión, las venas vitelinas, aquí lo importante es que la vena vitelina, el plexo que forman las venas vitelinas ante el hígado forman la vena porta y la vena mesentérica superior. En el hígado forman la red de sinusoides, dan origen a los sinusoides hepáticos, ¿ok? Y después del hígado, inicialmente eso se llama, ahorita se me fue el nombre, pero lo voy a buscar aquí.
se llama conducto hepático, hepatocardíaco derecho, pero después eso, el predominio de ese se convierte en la primera porción de la vena cava inferior y por eso se le llama porción hepática de la vena cava inferior. Con respecto a las venas umbilicales, entonces ya le dije, toda la vena umbilical derecha desaparece y la vena umbilical izquierda desemboca en estos sinusoides. Pero resulta que, wow, ella trae la sangre oxigenada y si esa sangre oxigenada se distribuye aquí a buenas a primeras, pues lo que le llega al corazón ya es una sangre con una saturación de oxígeno no óptima para el desarrollo. Entonces se forma dentro de este hígado en formación, en desarrollo, un conducto preferencial que se llama conducto venoso. Esta vena umbilical entonces desemboca en este conducto venoso y el conducto venoso en el hepatocardíaco que se convierte en la primera porción de la vena cava inferior y de esta manera yo dirijo la mayor cantidad de sangre desde la placenta hasta la aurícula derecha, que es lo que me interesa, para poder distribuir una sangre con una saturación de oxígeno óptima para el desarrollo. Se describe que a este nivel hay a manera de un esfínter que cuando hay contracciones uterinas que aumentarían el paso de sangre por esta vena umbilical, controlaría la cantidad de sangre que llega al corazón para evitar una sobrecarga de volumen a la aurícula derecha. ¿Ok? Yo no sé qué puse yo aquí, es que ni me acuerdo de la clase. Vitelinas, ok, repasando. La vena porta, esto fue lo que hice. La vena porta y la vena mesentérica superior, que viene de la porción proximal distal de la vitelina derecha. La distal de la vitelina izquierda desaparece. El plexo de esto forman los sinusoides hepáticos. Y el conducto hepatocardíaco derecho corresponde a la primera porción de la vena cava inferior. Este conducto hepatocardíaco derecho es la vitelina derecha. ¿Okay? Con respecto a las umbilicales, entonces, en conclusión, la umbilical que predomina es la umbilical izquierda. La derecha desaparece por completo y la porción proximal de la izquierda desaparece porque ella desemboca en esos sinusoides que tiene el hígado y dentro de él hace un conducto preferencial que es el conducto venoso para caer directamente a la vena cava inferior y claro que pasa sangre a los sinusoides, pero en menor cantidad. ¿Okay? Fíjense que ya aquí está formándose la irrigación que va a tener funcionar el hígado, que es a través de las venas, de la vena porta. ¿Okay? Entonces, hasta ahí estamos claros. Las venas vitelinas y las venas umbilicales. La vena umbilical, lo importante es que la que queda es la vena umbilical izquierda, que desemboca en el seno venoso dentro del hígado y de ahí a la vena cava inferior, y esa es la vía de la sangre arterial. Va por la vena, pero es la sangre que va con una saturación de oxígeno casi del 80-90%. Y las venas vitelinas, que lo que queda, de las venas vitelinas, lo que se forma es primero la vena porta y la mesentérica superior, en el hígado los sinusoides hepáticos y posterior al hígado la vitelina derecha que forma la primera parte o la primera porción de la vena cava inferior. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. O sea, para aclarar, la parte de entonces el conducto preferencial lo forma principalmente es la umbilical izquierda. Y eso se conecta con la parte hepática de la vena cava inferior que la forman las vitelinas. Exacto, pero fíjate, no es que la, Ok, no es que la vena umbilical izquierda lo forma, eso se debe formar ahí por angiogénesis, o sea, yo necesito ok, generar un camino preferencial, ¿ok? Y porque la ok, sangre de la vena umbilical izquierda, yo necesito que llegue lo mejorcita posible a la aurícula derecha, ¿ok? Con la menor cantidad, con la mayor saturación de oxígeno posible, ¿sí? ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo otra pregunta. Dime. Ok, dale. La vena porta y la mesentérica superior se originan de la o sea, de la porción distal de la vitelina derecha o izquierda, que no No, escuché bien esa parte. ya va. La vena porta se origina del plexo que se forma entre las dos vitelinas. Las dos Ok. vitelinas forman alrededor del duodeno un plexo, ahí una comunicación entre ellas, ahí sale la porta.
de la porción ya distal de la vitelina derecha se forma la mesentérica superior y en la porción distal de la vitelina izquierda desaparece. Degenera. Ok, muchas gracias. Dale. ¿Otra? Yo, profe, yo tenía una pregunta. Y es Ajá. que había leído que durante la circulación fetal, el conductor tenía un esfínter, que ahorita que usted lo mencionó, tengo entendido que es para si este esfínter es anatómico, porque creo que aún no se sabe eso. No, oye, mira, el esfínter me imagino que debe ser anatómico porque evita, lo que hace el esfínter es evitar una sobrecarga de volumen a la aurícula derecha. Sobrecarga de volumen es que si la aurícula derecha está acostumbrada a manejar un cc de sangre y yo voy a mandar 10, ella lo controla. ¿Y cómo lo controla? Pasa menos sangre por el conducto venoso y el resto de la sangre la mando a los sinusoides hepáticos. Esa es la forma de controlarlo. Supuestamente es porque cuando hay contracciones uterinas muy fuertes, pues regresa mucha más sangre de la que en condiciones normales está llegando y ese esfínter está ahí para eso. En ese momento mientras lo necesito, porque al nacer eso va a desaparecer todo. ¿Me expliqué? Ok, profe. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos con las venas cardinales que son un fastidio. Las venas cardinales, dependiendo del libro que lo leamos, yo me fui por el Lachman porque es el que es menos complicado. Pero son un poco más enredadas, ¿no? Pero hay 4 juegos de venas cardinales. Las primeras que se forman con el aparato cardiovascular primitivo son las que estudiamos, la cardinal común que se forma por la reunión de la cardinal anterior y posterior y son derechas e izquierdas. Y esas las estudiamos, las vamos a volver a repasar, cuando vimos los cambios del seno venoso, ¿verdad? Porque las cardinales llegan al seno venoso del lado derecho e izquierdo y todos los cambios que surgieron ahí. Luego aparece debajo del diafragma un conjunto de vasos que son como para sustituir o ayudar a las cardinales posteriores. El primero que aparece es el subcardinal, que aparece relacionado con los mesonefros, que son unos riñones momentáneos que aparecen en el desarrollo del aparato urinario. Fíjate que uno lee otros libros y te lo ponen relacionado con otras venas, pero nosotros no lo vamos a estudiar como lo dice Lachman. El otro grupo es el grupo de las venas sacrocardinales que tienen que ver con la irrigación de los miembros inferiores. Y el otro grupo es el de las supracardinales, que fundamentalmente aparece verdaderamente para sustituir esas venas cardinales posteriores al degenerar, porque ellas son las que van a recoger el retorno venoso de la pared corporal. Entonces vamos a ver una por una lo importante de lo que queda de cada una. Bueno, y de repente no es tan difícil de verlo si uno recuerda un poquito la anatomía de los vasos, que me imagino que ya ustedes lo vieron en anatomía, porque ya casi que estaban terminados. Bueno, entonces, esto es para repasarlo, porque ya lo vimos, ¿no? Del lado izquierdo, vamos a ver, esto es lado izquierdo y lado derecho, ¿no? Entonces recuérdense que había un flujo sanguíneo del lado izquierdo al lado derecho, lo cual hizo que el lado izquierdo perdiera importancia, el lado derecho más, entonces está aquí. Esto es el seno venoso, vena vitelina, vela umbilical y las venas cardinales. Ya esto supimos que pasó, ¿verdad? Las umbilicales desaparecieron, la vitelina derecha es la que queda, esta es la única que sirve. Todas las demás se fueron. Ay, Dios mío, ya va, espérate. Entonces, ¿qué queda de las cardinales? Bueno, del lado izquierdo ya quedamos que la prolongación izquierda y la cardinal anterior da lugar al seno coronario y a la vena auricular izquierda, que recibe un nombre propio, se llama vena de marcha. Del lado derecho tenemos que la cardinal común y la cardinal anterior forman la vena cava superior. La cardinal posterior va a formar, se me fue el nombre. Ayúdenme. Ay, Dios mío, la vena ácido, ¿ok? Y ácido, ¿no? ajá, la vena ácido, sí, gracias. Y la La vena, vena ácido. sí, señor. Y la vena vitelina derecha, que va a formar la primera porción de la vena cava inferior. Entonces,
está sencillo, la parte supradiafragmática, no tenemos mucho rollo. Ah, bueno, aquí que no lo nombramos, la desviación que hay de izquierda a derecha aquí, este bracito que está aquí forma el tronco brachiocefálico izquierdo y aquí se va a formar el brachiocefálico derecho, llega la yugular interna y después la yugular externa que le llega a la subclavia. Bueno, eso se lo saben ustedes. Esos vasos nacen in situ para desembocar en ellos, ¿ok? Vamos a irnos abajo del diafragma en relación con las cardinales posteriores. Se forma un grupo de cardinales que se llaman subcardinales, derecha e izquierda, ¿ok? Ellas van a formar alrededor de donde se desarrolla los riñones mesonéfricos una anastomosis o una red de combinación de los vasos aquí. De estas anastomosis va a quedar del lado izquierdo la vena renal izquierda, ¿ok? Y la subcardinal izquierda, esta pedacito que está aquí degenera casi por completo y de ella queda la vena gonadal. Entonces, como la sangre pasó más para el lado derecho, este pedacito de ella va a dar lugar al segmento renal de la vena cava inferior. De esta vena cava inferior sale la otra vena gonadal, ¿ok? ¿Estamos claros? Las venas subcardinales tienen que ver con los riñones, por lo tanto, dan la vena renal izquierda, y ustedes saben muy bien que de la renal izquierda sale la gonadal, y o forma el segmento subcardinal de la vena cava inferior. Ya vimos que había un segmento hepático que se forma por la vena vitelina derecha. Este es el segundo segmento, que es el subcardinal, que viene de la vena subcardinal, es el segmento renal de la vena cava inferior. El otro grupo que se forma tiene que ver con las sacrocardinales, que forman también, igual que las subcardinales, una red entre ellas. Esa red entre ellas va a dar lugar a la vena ilíaca común izquierda. Y la red que hace predominio hacia el lado derecho va a formar el segmento sacrocardinal de la vena cava inferior. De manera de que la vena cava para el señor Lachman tiene 3 segmentos. El segmento hepático, el segmento renal, que es de la subcardinal, y el segmento sacrocardinal, que es el último segmento de la vena. Si uno lo lee en otros libros, hay un segmento supracardinal, pero oye, mira, creo que es demasiado enredo. Nosotros lo vamos a aprender, que hay 3 segmentos: hepático, subcardinal y sacrocardinal, ¿ok? Finalmente, las supracardinales dicen que aparecen para sustituir estas venas que están desapareciendo. De hecho, aparecen anastomosis entre ellas y ellas van a dar lugar a 2 venas que conocemos muy bien y que están en la pared posterior del cuerpo, que se llaman las venas ácido y las hemiácido. Del lado derecho, ellas van a recoger la sangre que viene de la cuarta a la undécima intercostal, y junto con la cardinal posterior constituyen la vena ácido, ¿ok? Esto es del lado derecho. Y del lado izquierdo, igual de la cuarta, pero a la séptima intercostal, y ese lado de la supracardinal forma la hemiácido. Y yo creo que tengo el dibujito completo aquí, y aquí está. Resumido todo, ¿ok? Tenemos las cardinales por encima del diafragma que nos van a formar la cardinal anterior y común del lado derecho de la vena cava superior, y del lado izquierdo esa vena va a degenerar, aquí está completo, esa vena va a degenerar y entonces forma el tronco brachiocefálico izquierdo aquí y la vena cava superior, y aquí le llega la vena ácido, ¿lo ves? Que es parte, esta vena ácido se forma por un segmento de la cardinal posterior y de la supracardinal del lado derecho. Del lado izquierdo, entonces tenemos que la supracardinal da la hemiácido, con respecto a la subcardinal, tenemos que da el segmento renal de la vena cava inferior, la vena renal izquierda. La sacrocardinal, que nos va a dar lugar al último segmento de la vena cava y al el pedacito de la vena ilíaca común izquierda. Ay, qué fácil. ¿Alguna pregunta? Ah, mira, si yo lo tenía puesto, segmento hepático, segmento renal y segmento sacrocardinal de la vena cava. Eso se los voy a preguntar en el examen. ¿Alguna pregunta, niño? Creo que se acabó mi clase. Ah, no, no se acabó. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si se saben esa parte de la anatomía que a mí no me gusta, es fácil. A ver, aquí como que hay una pregunta escrita.
Leí en el MUR que hay un segmento prerrenal, sí, por eso te digo que yo me decidí quedar, Paula, con el Lachman porque es más fácil. O sea, embriología tiene ese pequeño detalle que cada autor termina escribiendo lo que entiende. Yo no soy autora, yo no investigo en embriología, por lo tanto, simplemente leo y lo que considero, a mi parecer, pues. ¿Alguna otra pregunta de esta cosa de hasta ahorita? ¡Yujú! Hablen, porfa. No, profe, creo que no hay ninguna, simplemente es No, profe, aprenderse le todo. pregunté que sí. Y bueno, Bueno. esto se aprende dibujándolo, ¿sabes? Si hay Ok, un esquema. Y si te sabes la disposición de los vasos anatómicos, es súper sencillo. Si no te lo sabes, no. Si uno se sabe la anatomía, la embriología es más sencilla. Bueno, entonces ok. finalmente, después, Entonces nos quedamos es con el MUR, digo, con el Langman, para ver esta bueno, parte de no, componentes pero por moleculares. eso, óyeme, yo les voy a corregir el error que tengo en la guía y se los vuelvo a mandar. Estudiénselo por la guía, no tienen que estudiárselo por el lado. Para eso trabajé, mija. Bastante que hay las pestañas pegadas. Pero déjame corregir porque tiene un error, lo acabo de leer, aparte de errores ortográficos, tiene un error puesto. ¿Ok? Esto, entonces, finalmente, ¿qué nos falta? Ya agarramos el corazón y lo acomodamos, le pegamos sus arterias, le pegamos sus venas. Entonces, vamos a ver ese aparato cardiovascular que formamos, que va a funcionar hasta el momento del nacimiento, ¿cómo funciona? Pues, la sangre viene por la vena umbilical. ¿Ok? Y entonces trae sangre bien oxigenada y se encuentra que tiene que atravesar por el hígado y entonces en el hígado hace una vía preferencial, que es la del conducto venoso. Entonces aquí ella trata de no envasurarse mucho, pero bueno, algo se envasura porque le va a caer un poquito de sangre, sobre todo aquí en la vena cava. Entonces la sangre va a llegar atravesando la vena umbilical, el conducto venoso, llega a la vena cava inferior y llega a la aurícula derecha. Aquí baja un poquito su presión de oxígeno porque le va a llegar sangre que recoge la vena cava superior y sangre que recoge la vena cava inferior, pues viene aquí. Pero de todas formas, la presión de oxígeno es óptima para el desarrollo y el organismo tiene aquí preparado este orificio agujero oval que gracias a la mayor presión del lado derecho va a empujar la sangre hacia la aurícula izquierda. No solo eso, sino que la forma como llega a la vena cava hace que la sangre pase con más facilidad hacia la aurícula izquierda. No toda la sangre pasa, hay un poco de sangre que queda, sobre todo forma la válvula de Biesound, que es el reborde del septum secundum, hace que un poquito de sangre queda, que es la que va a pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Pero la que nos interesa es esta, pues la que pasó de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Bueno, estas son las zonas donde baja la presión de oxígeno un poco porque se mezcla con sangre venosa, ¿ok? O con sangre menos oxigenada. Entonces, llega a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo, del ventrículo sale por la aorta. Fíjense el siguiente detallazo, que la sangre que va a salir al órgano noble aquí, que es el sistema nervioso que va a distribuir, es la primera que sale sin que se siga disminuyendo su presión de oxígeno, porque este conducto arterioso que me va a pasar mucha sangre porque el ventrículo izquierdo cuando se contraiga contra la pulmonar, como hay tanta presión, aquí hay un poco más de presión que de este lado, y entonces pasa la sangre por ese conducto arterioso para acá. Y bueno, se distribuye la sangre, aun cuando la ves medio marroncita, pues todavía es óptima para el desarrollo de ese bebé. Esa sangre pues va a llegar por las arterias umbilicales, aquí a la placenta y seguimos con este jueguito. Este aparato cardiovascular funciona así durante la vida fetal, hasta el momento del nacimiento. En el momento del nacimiento, entonces, son los cambios que van a ocurrirse. Al momento del nacimiento, lo primero que ocurre es que corto aquí y le entra una bocanada de aire al muchacho a los pulmones.
¿ok? Cuando yo corto aquí, entonces no pasa sangre por la vena umbilical, ¿verdad? Y al no pasar sangre por la vena umbilical, ella va a degenerar y entonces va a formar el ligamento redondo. Y aquí no pasa sangre por el conducto venoso y entonces se degenera y forma el ligamento, perdón, venoso, ¿ok? Eso con respecto a la vena umbilical. Con respecto a la arteria umbilical ya no lo sabemos. Con respecto a la arteria umbilical, la porción distal, hablo distal con relación a la aorta, va a dar lugar a los ligamentos umbilicales medios. Y la porción proximal, como ya lo sabemos, va a dar lugar a la arteria ilíaca y a la arteria vesical superior. ¿Ok? Eso con respecto a la arteria. Luego que viene, bueno, aquí ya todos estos cambios cerró, la sangre entonces ya viene es por la vena cava y llega al corazón derecho. Y aquí, en el momento que el individuo respira, las presiones pulmonares bajan y las presiones derechas aumentan porque se distribuyen, ya no hay mayor resistencia periférica, entonces hay un aumento de las presiones izquierdas y una disminución de las presiones derechas. Y eso trae como consecuencia, eso permite, espérate, es que le doy aquí, no quiero que le dé, permite que al haber mayor presión del lado izquierdo que del lado derecho, el septum primum se pegue contra el septum segundo y puquiti, cierran el orificio oval. En condiciones normales, no importa que no esté cerrado anatómicamente, que persista un tiempo sin que se fusione las células y hagan un proceso cicatricial ahí, porque funcionalmente no va a pasar nada. Mientras las presiones de aquí sean menores que las izquierdas, nunca pasará sangre por ahí. De hecho, nosotros en anatomía patológica tenemos lo que se llama permeabilidad del agujero oval a la pinza, porque tú evalúas el corazón del occiso y revisa, y uno evalúa el septum interauricular, ay, mire, te encuentras que puede pasar la pinza, porque uno sabe que la comunicación era solamente a la pinza, porque no hay cambios morfológicos del lado derecho del corazón. Si esto hubiese tenido una comunicación funcional de aquí para acá, pues habrían cambios de sobrecarga de volumen, de sobrecarga de presión y el corazón derecho sería diferente. Ok, entonces el siguiente cambio es el cierre del agujero oval y finalmente el otro cambio es el cierre del ligamento arterioso o ductus arterioso. Y este cierra también porque va a dejar de pasar sangre. Las presiones de la aorta son mayores que las presiones pulmonares. Entonces no pasa y esto termina cerrándose ligado a la bradicinina. Hay una sustancia, una quimiotáctico que se produce que ayuda al cierre del ligamento arterioso, el conducto arterioso, que no necesariamente tiene que cerrarse el primer día. Puede pasar unos días y luego terminar de cerrarse ese ducto arterioso. Entonces los cambios tienen que ver con la arteria y la vena umbilical. ¿Por qué? Porque corto el cordón umbilical y los cambios tienen que ver posterior a la respiración. ¿Qué ocurrió? Bueno, posterior a la respiración cambiaron las presiones y al cambiar las presiones se cierra el agujero oval y se cierra el ductus arterioso. Ay, Dios mío. ¿Alguna pregunta?